¿Qué tal, forastero? Ay, no, está volviendo a suceder. Cállate y escucha. ¿Te has preguntado dónde puedes comprar tus miniaturas de Warhammer, tus cartas de Pokémon, tu mercancía del canal Talkinvidia, incluidos los cómics físicos en el medio contigo y hasta pinturas? La verdad es que no. ¡Que te calles y escuches! Pues no busques más, ya que puedes encontrar todo lo que necesitas en Black Mesa, Chihuahua. La nueva tienda de hobby que tiene todo lo que necesitas para tus juegos de guerra, juegos de mesa y TCGs. Con envíos gratis en todas tus compras desde 500 pesos. Tienen pinturas Citadel, tienen pinturas Vallejo, tienen modelos Age of Sigmar y de 40,000. Hasta tienen cartas solas de Pokémon. La nueva colección de Sonic con Magic y paquetes de Blooming Water de Pokémon TCG con envío a toda la República completamente gratis. Y un pajarito me dijo que les va a llegar todo producto de Mega Evolución para que le tengan un ojo encima a la página para cuando salgan las preventas. Para ir a la página, solo sigue el enlace que aparece en pantalla o escanea el QR que está aquí arriba. O si quieres, también puedes seguirlos en Instagram, donde se pondrán nuevos productos y ofertas. Y lo mejor es que con esto vayas al canal de Talkinvidia de forma directa, sin intermediarios. Tus compras en las tiendas ayudan a que Dani pueda seguir trayendo contenido de calidad mes con mes. Así que, ¿qué esperas para comprar algo en la tienda? Gracias. Oye, de hecho no suena tan mal. Sale más barato comprar aquí que en mi ciudad. Te estoy diciendo, forastero. Los que me siguen en Twitter sabrán que hace unos meses hice un viajecillo al viejo continente a forma de vacaciones. Y entre las cosas que más me interesaban visitar durante el viaje, era el Museo de Historia Natural del Reino Unido. Un tesoro de información y conocimiento para cualquiera que esté mínimamente interesado en la historia de nuestro planeta, que va a encontrar como simplemente fascinante. No sé cómo explicarlo, pero nada te prepara para la inmensidad y la variedad de los especímenes albergados en este museo. Ver esta cantidad infinita de insectos, moluscos y peces minuciosamente categorizados y expuestos al público en una combinación de arte y preservación, o ese sentimiento de humildad que llena tu corazón al estar cara a cara con el esqueleto de una ballena azul o de un elefante africano. Cuando ves esta clase de cosas, empiezas a entender cómo en el pasado la gente veía estos animales y no podía hacer nada más que imaginar, creando historias y cuentos para intentar conectar con estos seres majestuosos. Uno de mis libros favoritos, Moby Dick, refleja esta morbosa fascinación con los animales gigantescos que muchas veces solo conocemos como pasajes del libro o imágenes en un documental. Cuando lees Moby Dick, descubres que aparte de ser la simple historia de un hombre que odia y quiere matar a un animal, también es una exploración de la importancia social y cultural que las ballenas y los cazadores de esta tenían en la época que se escribió el libro. Se describe a profundidad su biología, su comportamiento y lo que implicaba cazar a los cachalotes, y aunque el libro se refiere a ellos como peces, porque la categoría de cetáceo aún no había sido inventada, es muy obvio que Herman sabía muchísimo de estos animales. De hecho, era tanto como los conocimientos del momento le permitían aprender. Existe este respeto y temor hacia estos animales. Moby Dick no pinta la vida del ballenero como una ideal o llena de lujos. Es sucio, lleno de enfermedades, con gente peligrosa y animales aún más peligrosos que van a luchar para mantenerse a salvo de la gente que quiere lastimarlos. Porque los cachalotes son animales aterradoramente inteligentes. En la vida real se sabe que barcos balleneros eran hundidos por estos animales antes de que la tripulación pudiera verlos, porque aprendían la forma que los barcos tenían por debajo y atacaban premeditadamente. Estamos hablando de que estos animales son lo suficientemente inteligentes para identificar y enseñar a otros miembros de su especie la forma que tiene un barco ballenero, y sabe que les conviene atacarlo primero y no esperar a tener que defenderse. Y obviamente, como cualquier depredador apex, son sumamente importantes para mantener controlado el ecosistema del que son endémicos. Hice un chiste de que Moby Dick es solo la historia de un hombre que odia a un animal intentando matarlo, pero la verdad es que si Moby Dick fuera un cachalote común y corriente, es muy probable que odiaba a Ahab tanto como él la odiaba a ella. Cuando leo el libro no puedo evitar sentir cierta culpa por parte de los protagonistas. Bueno, excepto Ahab. Como si supieran que están asesinando criaturas inteligentes y que su vida depende de hacer sufrir a otros seres vivos. Mi interpretación favorita de Moby Dick, la criatura, es que es en realidad una manifestación física de la culpa de los balleneros y del odio y rencor de los cachalotes, como si ambos sentimientos se hubieran concentrado en este ser de venganza pura. Una ballena imposible de cazar, un animal que puede sembrar el mismo terror e impotencia que todas sus hermanas mortales sienten al ver un barco ballenero acercarse.
como si en un sentido cósmico el universo mismo nos recordara que no somos los únicos seres vivos que pueden gritar a los dioses por ayuda y ser escuchados. Muchos otros animales despiertan este mismo sentimiento de grandeza y misticismo entre nosotros. Los elefantes, por ejemplo, son constantemente comparados con deidades y realeza. Muchas civilizaciones alrededor de la historia han usado su domesticación como un símbolo de su estatus, ya que al ser animales de manada pueden ser entrenados para convivir con humanos. Solo que gracias a su fuerza, tamaño, longevidad, inteligencia y apetito, solo las personas más ricas y poderosas de una sociedad se pueden dar el lujo de tener elefantes domesticados. Pero cuando lo logran, quedan grabados en los libros de la historia. ¿Y cómo no iba a ser así? Por donde caminan los elefantes, el ecosistema cambia para acomodarse a su marcha. Son parte vital de su hábitat, son tanto una fuerza de cambio como las lluvias, los incendios y los terremotos. Cuando recuerdas eso, entiendes por qué tantas culturas alrededor del mundo les consideran deidades, o por qué los extranjeros a sus tierras los veían como monstruos de mitología. Es algo que te das cuenta cuando tienes frente a ti el esqueleto de una de estas criaturas y te das cuenta de lo fácil que podrían simplemente aplastarte. Pero sin duda alguna, algo que estaba esperando con muchas ganas de ver en el Museo de Historia Natural eran los fósiles de dinosaurios, donde los expertos del campo se juntan a hacer conjeturas de la forma en la que estos inmensos animales vivían, incapaces de obtener respuestas concretas en la mayoría de los casos. Como cualquier niño nacido en los 90s, mi infancia fue marcada por una muy saludable obsesión con los dinosaurios. ¡Wow! ¿Youtuber que le gustan los trenes y los dinosaurios? Alguien diagnostíquelo de algo, por favor. ¿Pero se me puede culpar? Si creciste entre 1990 y 2000 existía una verdadera manía por los dinosaurios. No es solo que Spielberg se encargó de traer a la vida un libro que era algo mediocre solo para convertirlo en una de las películas más emblemáticas de todos los tiempos, que aún hasta el día de hoy sigue humillando a otras películas con sus efectos especiales y que es tan buena que a pesar de que sabemos que todas sus secuelas no pasan de ser mediocres o malas, ahí vamos como pendejos a verlas cada que salen con la esperanza de recapturar esa magia que sentimos la primera vez que escuchamos esa tonadita. También es culpa de que los dinosaurios estaban por todas partes. Justo la tecnología de animación tridimensional había avanzado lo suficiente como para traer a la vida documentales que nos mostrarían cómo sería la posible vida de estos gigantes. Y si una línea de juguetes no tenía su respectivo dinosaurio para que fuera montura o personaje, era como si ni siquiera existiera. Es dinosaurios o nada. Los niños estábamos fascinados, encantados y enamorados de los dinosaurios. Little girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Hace un par de años hice un video sobre críptidos y el lugar que estos tienen en la cultura popular, así como en el inconsciente colectivo. Sigue siendo uno de mis videos favoritos y a muchos de ustedes les gustó. Ya lo he dicho, yo soy una persona muy escéptica a todo lo sobrenatural. Muchas veces he dicho que me considero a mí mismo budista, pero eso es más bien porque me gusta la vibra de esa religión, y en realidad me gusta todo lo que tiene que ver con la mitología y religión desde el punto de vista académico, filosófico y antropológico. De la misma forma en la que creo que la criptozoología es interesante porque es divertido especular sobre hadas, dragones, pie grande y otros monstruos, yo veo a la religión como una forma de intentar explicar el mundo y lo que nos rodea. No creo que exista un hombre mágico en el cielo vigilando todos nuestros movimientos para castigarnos o recompensarnos si no hacemos las cosas bien. Y aunque la idea de que vivimos en un ciclo interminable de sufrimiento y reencarnación me hace levantar la ceja de interés, tampoco me sorprendería si eso resulta no ser verdad. Lo que me interesa de todas estas religiones y culturas es que casi todas, en sus puntos más básicos, buscan que tengamos una vida en armonía con los otros, digna y donde podamos ser felices y buenas personas. Ya que otras personas utilizan todas las religiones habidas y por haber para justificar guerras, persecuciones y genocidios es otra cosa. Pero el mensaje en sí de los mitos, leyendas y religiones es uno bonito. Y esa era, en gran parte, mi tesis sobre el video de los críptidos. De cómo los humanos siempre vamos a estar fascinados por lo desconocido, por lo no percibido, por la magia y la fe. Y cómo una vez encontramos las respuestas a muchas interrogantes dejan de ser interesantes, se vuelven mundanas. La magia se va y se vuelve parte de la aburrida realidad a la que simplemente podemos ignorar. Incluso si no soy católico, creo que Conclave resume a la perfección la razón por la cual simplemente queremos siguiendo creer, encontrar lo desconocido, nombrar lo innombrable,
Es nuestra naturaleza humana actuando, queriéndonos hacer etiquetar todo, entenderlo hasta que ya no podamos más, solo para acabar vacíos una vez que no existen misterios. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery, and therefore no need for faith. Hace mucho tiempo, y me refiero a realmente hace mucho tiempo, los mapas antiguos solían tener la leyenda "aquí hay dragones", para señalizar los territorios desconocidos, pero potencialmente peligrosos que aún no habían sido cartografiados. Sabemos que existe peligro en lo desconocido, pero, aún así, lo queremos descubrir. Queremos saber que existe más allá de nuestra comprensión. Creo que ahí radica lo que hace tan especial y llamativos a los dinosaurios. Crecemos viendo los fósiles y restos de estos monstruos, y nos dicen cómo tenían dientes gigantescos, rugidos estruendosos, y que eran depredadores insaciables. Y es imposible no ponerlos en la misma categoría que las criaturas mitológicas. Se siente como si fuera magia que en algún momento tocó nuestro mundo. Y es que lo son. Se siente irreal pensar que, en algún punto de la historia, animales como el T-Rex, el Triceratops, el cuello largo y los Velociraptors caminaban por los mismos lugares que nosotros habitamos ahora. Imagínate estar ante ellos. Sería lo más cercano que jamás podremos experimentar a ver dragones reales. Lo mejor es que, a diferencia de los críptidos, sabemos que existían. Tenemos registros fósiles que dejan nuestra imaginación volar para imaginarnos cómo era la vida hace millones de años. Yo no soy de los que se enoja porque ahora tienen plumas o descubrimos nuevas posibilidades de sus comportamientos. Me gusta saber más, me gusta descubrir cosas nuevas de ellos, me gustan los dinosaurios como criaturas de mito, pero adoro el hecho de que eran animales, que vivían, respiraban y sobrevivían. Me hace sentir una conexión única al planeta, que sin importar qué tan impresionante y majestuoso fueran estos animales, ellos se regían por las mismas reglas que nosotros. Tenían sus familias, les gustaba jugar, descansaban, comían, aprendían, eran seres vivos como tú y yo. Y me frustra como no tengan idea saber que nunca podré ver a uno de estos animales en vida, que nunca podré tocarlo, que nunca podré saber realmente cómo era su comportamiento. Nunca podré tener un amigo dinosaurio, nunca voy a saber si en serio tenían plumas, si eran de sangre caliente, si nos venían como amigos o como comida. Y me dejaba despierto en la noche, casi llorando el saber que los dinosaurios solo podrían existir en conjeturas, teorías y discusiones científicas. Pero quizás es mejor que se queden así. Y descubriremos por qué después de estos mensajes. Los Patreons y miembros del canal pudieron ver este video una semana antes que el público general, y también pueden ver ahora mismo el siguiente video sobre el circo digital. Y es gracias a mecenas como Metroid7581, WW, Fontaine, Richard Jacket, Dante Ariseba, Voracity, Lucas, Alma, Little Spino, 050, Oli, Maps y Andariel. Muchas gracias por su continuo apoyo. Tú como ellos puedes tener beneficios exclusivos como ver los videos antes de que salgan y acceso a mis cómics publicados en forma digital, así como ayudar a que este canal siga teniendo la calidad que tiene hoy en día. Creo que una de las razones por las que también nos gustan tanto los dinosaurios es por la inherente tristeza de su extinción. Y cómo nos recuerdan que estamos a un accidente cósmico de distancia, de que todo lo que somos, todo lo que fuimos y todo lo que podremos ser desaparezca por completo. Desde pequeños no sabemos cómo va la historia. Había dinosaurios, cayó un meteorito en Yucatán y luego ya no había dinosaurios. Y claro, existen otras teorías de la extinción de los dinosaurios para complementar esta extinción masiva. Cambio climático, desaparición de especies claves para la cadena alimenticia, eras de hielo, movimientos tectónicos agresivos y volcanes haciendo erupciones catastróficas. Pero el acuerdo científico general suele ser que el meteorito fue el que llegó e incrementó cualquier problema que ya existía con los dinosaurios, poniendo fin a su dominio planetario que tenía millones de años en tan solo unas décadas. Pero creo que muy pocas veces nos ponemos a pensar en lo aterrador y apocalíptico que debió haberse sentido para los animales viviendo en el momento. A menos para los dinosaurios y aves más inteligentes. Imagina que eres una pequeña ave, viviendo tu vida tranquila, quizás comiendo algunos parásitos de los dinosaurios o siendo carroñero.
cuando de repente un segundo sol se acerca en el horizonte, se hace más y más grande, hasta que impacta la distancia y en un segundo el mundo está en llamas. Los árboles han vuelto antorchas, del cielo cae fuego, cristales y gigantescas piedras. Si estabas a cierta distancia del impacto puede que incluso salieras volando por una onda invisible. Los pájaros que tuvieron suerte de no perder su habilidad de vuelo en el impacto inicial comienzan a volar, porque es lo que harías si fueras un pájaro y vieras el peligro, solo para darse cuenta de que no importa qué tan lejos vuelen, el infierno se extiende sin aparente final. Peor aún, ves a estos titanes, estas criaturas que pueden cambiar el ecosistema, que te podrían comer de un bocado, que desde tu punto de vista son inmortales, cayendo muertos sin más, como si estuvieran hechos de papel. Imagínate no ser lo suficientemente inteligente para saber con exactitud qué es lo que está ocurriendo, para no poder ponerle nombre, pero sí tener la suficiente capacidad cognitiva para saber que nadie va a sobrevivir a esto. No los dinosaurios, no las otras aves, no tú. Porque aquí está la cosa, muchos dinosaurios y otros animales sí murieron en el impacto inicial, vaporizados en un instante, pero ellos fueron los que tuvieron suerte. No es como si la extinción masiva hubiera sido instantánea, fue un proceso de muerte lento, extendido y trágico. El impacto terminaría causando megatsunamis que golpearían las costas de todo el mundo, matando a millones de animales terrestres y acuáticos. Los terremotos causados por el impacto se sentirían en todo el planeta, especialmente en lugares con actividad sísmica previa, y los volcanes más sensibles comenzarían a explotar, causando aún más muerte y destrucción. Pero el verdadero horror comenzó cuando los fuegos se apagaron, los océanos se calmaron, la tierra dejó de moverse y la lava se enfrió para volverse piedra de nuevo, porque el sol no volvió a salir. Por aproximadamente 15 años, la atmósfera se llenó de polvo pulverizado gracias al impacto del asteroide, sumiendo a la Tierra en algo conocido como invierno de impacto. El polvo en la atmósfera era tan denso y grueso que no permitía a la luz solar entrar al planeta. Lo que ocurrió después fue obvio. La mayoría de las plantas empezaron a morir por la falta de luz solar, lo cual significa que los herbívoros batallaban más para encontrar comida, lo cual disminuyó sus números, lo cual dejó depredadores sin alimentos, dejando morir de hambre lentamente a todos estos titanes. Y no solo fueron ellos, hoy en día sabemos que los reptiles, las aves, los peces y los primeros mamíferos lograron sobrevivir como especie al impacto del meteorito, pero la escala de muerte y extinción fue tan grande que, en un nivel individual, sin importar quién fueras, era más posible que terminaras muriendo a que sobrevivieras. El invierno de impacto causó un filtro en qué tan grande podía ser, como animal, para sobrevivir en esta tierra post-meteorito. Debías ser pequeño, debías poder reproducirte rápido y debías poder sobrevivir consiguiendo lo que pudieras de comida. Irónicamente, las cualidades que habían hecho a los dinosaurios tan buenos para sobrevivir en la Tierra antigua, su tamaño, su longevidad, su fuerza, fueron los mismos atributos que terminarían condenándolos a morir, incapaces de sostener sus titánicos cuerpos y de reproducirse lo suficientemente rápido como para evitar la extinción. El apocalipsis dinosaurio vino primero como un bang, pero acabó con un triste susurro. Sabemos esto porque se han hecho estudios alrededor del cráter de Chicxulub, donde en los registros geológicos se puede encontrar una ligera capa de iridio conocida como la frontera Cretácico-Paleogenio. Antes de esta frontera podemos encontrar todo tipo de fósiles, evidencia de una biodiversidad nunca vista en nuestro planeta, un mundo que, si lo viéramos hoy en día, parecería alienígena a lo que conocemos. Después de la frontera no existe nada, por mucho tiempo. La biodiversidad simplemente desaparece, y debemos dar las gracias a estos dos señores, padre e hijo, Luis y Walter Álvarez, quienes descubrieron la capa de iridio y la relacionaron con la extinción de los dinosaurios. Por cierto, no hubiera sabido este dato sobre la extinción de los dinosaurios si un TikTok de Outpride no me hubiera inspirado a hacer este video, así que gracias a ella por la inspiración. Pero pienso que nuestra fascinación con los dinosaurios en gran parte yace en la tragedia de su extinción, que hubo un momento en la historia de este planeta en el que los monstruos eran reales, en los que las criaturas que solo podemos ver en nuestra imaginación rondaban y dominaban la Tierra, donde existía la magia. Y ese tiempo ya no existe, dejó de existir muchísimo antes de que nosotros siquiera empezáramos a pensar, a saber que existimos, a crear y a construir civilizaciones. Y lo peor es que, para que nosotros podamos existir, ellos debían de dejar de hacerlo. Es como si constantemente pudiéramos ver la fantasía y maravilla de un mundo inexistente, un planeta extraterrestre debajo de nuestros pies, gigantes nobles que dominaban la Tierra, pero solo podemos saber de ellos gracias a sus restos, sus recuerdos impresos en la Tierra, sus memorias y la conjetura de cómo vivían y qué es lo que hacían.
nunca pudiendo tener una imagen real y completa de cómo eran realmente, siempre con una interrogante que no podrá ser respondida, un misterio sin respuesta, sin importar cuánto queramos resolverlos. Aquí había dragones, pero ya no más. Cuando era niño había cierto rechazo a la idea de que los dinosaurios y las aves son parientes evolutivos. Después de todo, cuando creces viendo películas y documentales donde claramente se ven como gigantescos reptiles, monstruos de antaño, y un ñoño te dice que el pollo que te comiste esta mañana tenía más en común con el tiranosaurio Rex que con un dragón, pues sí va a causar conflicto. No ayuda que entre más descubrimos sobre los dinosaurios, más vemos sus similitudes con las aves. Tenían plumas, probablemente no rugían, y el T-Rex pasó de ser un monstruo asesino sin piedad a un carroñero gordito que probablemente dormía más de lo que cazaba, porque al final del día nunca fueron criaturas mitológicas, nunca existió magia, eran animales que solo buscaban sobrevivir y disfrutar su vida, como nosotros. Puede ser decepcionante saber esta realidad, de tener a los dinosaurios idealizados solo para darnos cuenta de que no eran muy diferentes a muchos animales que podemos observar hoy en día, solo que más grandes, en algunos casos. Créanme, aún no me recupero psicológicamente de saber que los velociraptors eran del tamaño de un pollo relativamente grande. Pero aún recuerdo la primera vez que entendí que los dinosaurios y las aves eran los mismos animales, solo que separados por millones y millones de años de evolución. Tenía alrededor de 12 años y estaba visitando un zoológico. No recuerdo dónde, pero estoy casi seguro de que era un zoológico. En uno de los hábitats había un ave no voladora. No recuerdo si era un emú, un avestruz o un causuario. Solo recuerdo que era el ave más grande que había visto en mi vida. Y sus patas, escamosas, gigantescas, con garras aterradoras que probablemente podrían hacerme mucho daño si decidían usarlas para atacarme. No podía evitar revisitar esa escena de Godzilla 2000 donde podemos ver los pies de Sila. Era la misma imagen frente a mí. En ese momento vi a un dinosaurio devolviéndome la mirada al otro lado de la cerca, y finalmente entendí que toda la vida en la Tierra, los dinosaurios no desaparecieron por completo, se adaptaron y siguen caminando entre nosotros. Su majestuosidad, su belleza, oculta tras una capa de mundanidad, dispuesta a mostrarnos su belleza y su magia, si tan solo decidimos mirarlo desde otro ángulo. El otro día estaba disfrutando de mis vacaciones en uno de los barquitos que se pueden rentar en el lago de Chapultepec, y una garza simplemente se paró en nuestro barco y empezó a convivir con nosotros. No nos intentó atacar, no huyó inmediatamente, de hecho estuvo unos 20 minutos en el barco, y simplemente se quedó paseando, agarrando algún pescadito que se acercaba además a nuestro barco. En la Torre de Londres vi cuervos, uno de mis animales favoritos, acercarse a los turistas y con mucha curiosidad ver qué estábamos haciendo nosotros en su casa, sus lindos ojitos negros dejando ver el reflejo de su intelecto ante nosotros. Y ni hablar de todos los patos y gansos que pudimos ver mientras paseábamos por el parque de St. James. Incluso tuvimos una pequeña paloma como testigo cuando le propuse matrimonio a mi novia. Millones de años de evolución culminaron en uno de los momentos más felices de mi vida, mientras uno de los últimos descendientes de los dinosaurios se sentía tan cómodo como para simplemente estar ahí, con nosotros. Y ni hablar de animales como tiburones y cocodrilos, fósiles vivientes que sabemos compartían espacio con los dinosaurios en su época. Seres que no han necesitado cambiar en millones de años porque ya lograron lo que necesitaban evolutivamente. Cada que voy a un zoológico y veo un cocodrilo, sé que estoy viendo un sobreviviente experto, un animal que, como especie, ha logrado sobrevivir extinciones masivas tras extinciones masivas simplemente conservando su energía y comiendo lo que necesita. Ahí es cuando me di cuenta de que amar a los dinosaurios es amar a mi planeta y ver la maravilla de las cosas que ya existen y que puedo apreciar, aunque parezcan mundanas. Y quizás es bueno que los dinosaurios ocupen ese mismo lugar que las criaturas mitológicas ocupen en nuestra cultura. Los humanos somos muy buenos en destruir lo que no consideramos sagrado o mágico. La paleoartista Arkesushus en Twitter publicó un arte de dinosaurios que cambió por completo mi perspectiva sobre ellos, y que me deprime intensamente al saber que sería verdad. Titulado We Do the Same to You, o en español Les haríamos lo mismo, muestra un dinosaurio en un matadero industrial,
brutalmente colgado de la pierna en un gancho de carne, degollado para que se desangre, solo, triste y sin fanfarrias. El mensaje es simple pero eficaz. Les haríamos lo mismo a ustedes. No soy vegetariano y no creo nunca poder hacerlo, pero es una de esas cosas que, si lo piensas lo suficiente, te das cuenta de que los vegetarianos tienen el argumento moral superior. Estoy planeando hacer un video en el futuro al respecto, pero no creo tener que mostrarles cómo son los mataderos industriales para que admitamos, todos los que estamos viendo este video, que el trato que le damos a los animales que utilizamos para comer es horripilante. Los humanos, en nuestra sobrenatural habilidad por organizar y sistematizar todo en nuestra vida, hemos logrado crear una industria que, sí, alimenta a todo el planeta, pero también depende del sufrimiento de miles de millones de seres vivos para funcionar. Espacios reducidos donde las enfermedades abundan, animales que nunca ven la luz del sol, alimentándose con grano para engordarlos y que sean incapaces de siquiera caminar, forzados a vivir en sus propios desperdicios y los cadáveres de otros animales que no lograron sobrevivir a estas condiciones, solo para, eventualmente, ser puestos en una línea de producción donde les quitan la vida y procesan sus cuerpos para ser empaquetados y vendidos. A eso agrega que la industria es sumamente abusiva con sus trabajadores, ya que el estrés mental de trabajar en un matadero termina dejando a los empleados con estrés postraumático, sentimiento de culpa, pesadillas y tendencias violentas que los pueden seguir el resto de su vida. No me gusta pensar mucho en esto porque empiezo a querer gritar y esconderme, pero la verdad, la realidad de todo es que la industria de la carne, como funciona hoy en día, es sumamente malvada y perversa, que depende del sufrimiento y de ocultar dicho sufrimiento para existir y perpetuarse, y no sé ustedes, pero yo estoy bastante seguro de que si los dinosaurios mágicamente existieran de nuevo, probablemente tendrían el mismo destino que los animales de granja a los que tanto hacemos sufrir. Y ya les escucho, pero era diferente, serían animales exóticos que cuidaremos y protegeríamos. ¿Sabían que ya no existe el gen que deja a los elefantes tener colmillos gigantescos como el que está en el Museo de Historia Natural del Reino Unido? Los humanos cazaron a todos los elefantes con este gen hasta que ya no pudo pasar a la siguiente generación, por el marfil, por pianos. ¿Sabían que quedan entre 10.000 y 25.000 ballenas azules? ¿Menos de 300.000 cachalotes? La actividad humana ha disminuido sus números hasta dejarlos en peligro de extinción. ¿Sabían que las orcas sufren de depresión cuando son capturadas? A veces intentando suicidarse. Los leones, los rinocerontes, los elefantes, los tigres y casi cualquier animal en el que puedas pensar como algo majestuoso está en peligro de extinción por acción humana, ya sea cacería, destrucción del hábitat para ganadería o simplemente porque un ranchero le quiso disparar porque se atrevió a atacar una de sus vacas. En serio, escuchar a los ganaderos hablar de los lobos es como escuchar a un nazi hablar de la gente que debería ser eliminada, y es aterrador. Y tenemos a pendejos como estos llorándole a los gobiernos del mundo para que les quiten el estado de animales protegidos a los lobos para poder dispararles a gusto de nuevo. ¿Y me van a decir que no haríamos los mismos con velociraptors, tiranosaurios u otros dinosaurios? A veces pienso en esas cosas, que me hacen sentir triste si me quedo mucho tiempo pensando en ello. Pienso en cómo las vacas tienen amigos, o cómo les encanta correr por el campo, acercarse a ti para convivir contigo, o el cómo los elefantes juegan con las personas una vez las empiezan a conocer mejor, o que una vez descubrieron que estaban haciendo un sonido que ningún científico podía identificar, hasta que descubrieron que un tren pasaba cerca del territorio de los elefantes y ellos estaban imitando su llamada. Pienso en los cachalotes atacando barcos antes de que pudieran atacarlos a ellos, o las orcas cuyo primer instinto al vernos en el agua es jugar con nosotros y tratarnos como iguales. Pienso en las 3 tribus de orcas, cada una con su propio dialecto, cada una con su propia cultura. Estos son animales sumamente inteligentes con mundos internos que nos son imposibles de descifrar y entender completamente, y por eso nos encanta relacionarnos con ellos, atribuirnos sus habilidades y cualidades. El supuesto valor de los leones, la percibida libertad de las aves, la tangible astucia de los gatos, la lealtad de los perros, la camaradería de los lobos, la magnificencia de los elefantes, las orcas y las ballenas. Seres tan grandes que los ecosistemas giran a su alrededor y mantienen un balance en su mundo. Cómo nos encanta decir que las ballenas cantan con sus majestuosas voces, dándole armonía al océano. Y aún así, no puedo dejar de pensar, les haríamos lo mismo a ustedes. Al final del día, en especial en nuestra época, cualquier idea filosófica o poética sobre animales, sobre su belleza, sobre su lugar en el mundo, va a sucumbir a los deseos de la gente con poder, de la gente con capital, de gente que puede obtener más y más para sí misma sin importar qué. ¿De qué nos sirve admirar las canciones de las ballenas si eventualmente nos vamos a encargar de que no quede nadie para oírla o cantarla?
que se va a quedar como recuerdos en una grabación, perdida en los confines de Wikipedia. Hemos estado en este planeta por una fracción de la fracción de la fracción de la que los dinosaurios estuvieran aquí. La inteligencia no siendo un factor evolutivo que dicta qué tan exitosa es una especie para sobrevivir. Y aún así, en los segundos cósmicos que hemos estado en este planeta, nos hemos encargado de que nuestra presencia se sienta, que nuestro puño dicte lo que ocurre con el ambiente y sus habitantes. Nuestro impacto viéndose desde el espacio, un impacto que amenaza con aniquilarnos a nosotros mismos, destruyendo el mundo que habitamos. Ni siquiera otros humanos se salvan de nuestra violencia, de nuestra necesidad de hacer que todo se quede como nosotros queremos. Si no me creen, busquen la historia del hombre del agujero en Brasil, el único sobreviviente de un genocidio a los nativos, quien por años decidió vivir aislado del mundo, solo para ser perseguido por todo tipo de agricultores y colonos, muriendo en 2022 de causas naturales, llevándose consigo todo rastro de su cultura, de sus tradiciones, de sus historias, de una civilización humana entera que se esfumó con sus últimos alientos. Graneros profanaron su tumba poco después de su entierro, negándole dignidad incluso en la muerte. En Jurassic Park siempre me da risa que hablan de cómo los dinosaurios ya aburren a la gente y que los parques no se pueden mantener, pero miro la vida real, cómo vamos destruyendo el hogar de estas criaturas, haciéndolas sufrir en búsqueda infinita de capital, y creo que sí, eso también le pasaría a ellos. Y sí, no creo que nunca tengamos la tecnología para revivir a los dinosaurios, pero creo que esa idea, esa obsesión con el pasado, nos prohíbe ver la belleza de nuestro mundo, y que, en este momento, tenemos todo lo que necesitamos para evitar que más animales existan, solo como lo hacen los dinosaurios, como registros, fósiles, huesos y memorias. Aquí había dragones, y ya no más. Evitemos que esa historia se siga repitiendo. Talking Vida es una realidad gracias a los dinofans que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar con ellos a hacer que Talking Vida siga teniendo la calidad que tiene hoy en día, puedes hacerlo en patreon.com/talkingvidia o volviéndote un miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como ver los videos antes de que salgan. También puedes ir al enlace que está abajo para ir a la tienda oficial del canal y llevarte algo de mercancía o cosas de hobbies ñoños. Puedes hacer también donaciones unitarias en el enlace PayPal que aparece en pantalla o dándole al botón de gracias que está en YouTube. Soy su anfitrión Dani Z, recuerda que aquí había dragones. Hasta la próxima.